¿Sabe lo que quiere decir oposición? Para mí es algo negativo siempre. Cuando yo escucho la palabra oposición, para mí es algo negativo. Algo que se quiere oponer a algo, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, no me voy a adelantar. Vamos a leer el libro de Hechos 19, del 17 al 20. Hechos 19, del 17 al 20. Para que podamos introducirnos en la prédica. ¿Lo tenemos? ¿Ya estamos? Muy bien. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén y amén. Bendita es tu palabra, Señor, en esta noche. Quiero que tengan en cuenta una frase que leímos aquí, ¿sí? La primera que quiero que tengan en cuenta es fue notorio, ¿sí? Ahí se fue notorio para todos los que vivían en ese lugar, ya sean judíos o griegos, pero hay una frase que sobresale aún más, y es todos ellos tuvieron temor, y era magnificado el nombre del Señor. Y a modo de introducción, iglesia, le voy a contar, o te voy a contar brevemente el contexto de este capítulo para que lo podamos entender mejor. Amén. Acá dice que Pablo llega a Éfesos. A mí me encanta contar historias. ¿A usted? ¿No le gusta aprender historia? Alguno dice que no, a uno no le va bien en historia, ¿no? Pero a mí me encanta contar las historias. Dice que Pablo llega a Éfesos y encuentra a algunos discípulos ahí dando vuelta que solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. Pablo les explica la diferencia entre el bautismo que hacía Juan el Bautista y el bautismo en el nombre de Jesús, y les ayuda a recibir el Espíritu Santo. Está en Hechos 19 del 1 al 6. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorría las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos, recibieron, y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó Pablo. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. En esa época se bautizaba a la gente pidiendo perdón de los pecados, se arrepentían y se bautizaban. Y les indicaba, Pablo les indicaba a la gente que creyeran en él, en el que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Y déjame decirte que cuando está la presencia del Espíritu Santo, siempre suceden cosas gloriosas. Gracias por eso, 2 o 3. Dije, cuando está la presencia del Espíritu Santo, siempre suceden cosas gloriosas. Pero también, ojo, no nos tenemos que no nos tome por sorpresa la oposición. Es de lo que quiero hablar, la oposición. Porque cuando la luz de la gloria del Señor aparece, las tinieblas tienen que retroceder. ¿Me entiende? ¿Entendió lo que dije? Y eso es lo que pasa cuando está Jesús. Jesús está en este lugar, ¿cuántos lo creen? El prometido va a estar siempre cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, si hay problemas, ¿quién tiene problemas? Levante su mano. Es porque la luz de Cristo avanza. ¿Me escuchó? Si está con problemas, siéntase dichoso de tener esos problemas, porque la luz de Cristo va avanzando. Vamos bien, gloria al Señor. Vemos también que se cuenta la conversión, acá lo que leímos cuentan que se convirtieron muchos. Y esto me fascina porque acá estamos alrededor de brujos y umbandas y todo. Yo sé que se van a convertir en el nombre de Jesús.
Vemos también que cuenta la conversión de muchos que practicaban la magia, quienes quemaron sus libros. Escuche, ¿sabe lo que es quemar los libros de magia? Hay que hacerlo, ¿eh? Es como, no sé, quemar la Play. Como quema la Play 5. Y también hubo un motín a causa de esto, ¿no? Porque claro, se convirtieron tantos. Hubo un motín por causa de ¿qué? De la prédica que amenazaba el negocio de los que estaban fabricando en ese tiempo. Había un ídolo que se llama Artemisa. Era una diosa de la mitología griega. Y si había más creyentes por escuchar la palabra, la consecuencia era menor venta para los que negociaban con los ídolos. Escuchaban la palabra, se convertían y se le acabó el negocio. No iba a decir otra palabra, pero después hay que editarlo. ¿Sí? Acá en Hechos 19, del 23 al 28, nos explica bien, dice, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Cuando habla del camino está hablando de lo que Pablo estaba predicando, la palabra de Dios, ¿sí? Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, estamos en un problema. Ustedes saben que, eso lo agregué yo, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo, ese que anda ahí, ese Pablo anda predicando, ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojado de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, ¡grande es Artemisa de los Efesios! Bueno, hasta ahí. Acá Lucas explica en el libro de Hechos que después el Señor le dio poder a Pablo para hacer milagros extraordinarios. Es más, dice el relato que hasta los paños y delantales que había utilizado en oración, estas prendas servían para curar a enfermos y expulsar espíritus malvados. Hechos 19, 11 y 12. Dice, en la ciudad de Éfeso Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos y la ropa que Pablo había tocado y las ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Y basándonos en este versículo, es que nosotros muchas veces, no sé si usted ha visto, creo que sí, oramos en muchas ocasiones por las prendas de las personas que están enfermas y que no pueden venir a la iglesia, creyendo que la palabra del Señor y en el nombre de Jesús, esas personas se sanen, se produzca sanidad. Amén. Por eso usted ve que a veces viene personas y se acercan a mí o a la pastora con una prenda para que podamos orar, ¿sí? Si usted tiene un familiar enfermo y no puede venir a la iglesia, traiga esa prenda. No es ninguna brujería. La palabra lo dice. Oramos en el nombre de Jesús y oramos para que cuando esa persona se ponga esa prenda o toque esa prenda sea sana por completo. Amén. Aunque la mayoría de las personas en esa época se maravillaban al ver estas victorias sobre Satanás y sus demonios, a otras no les gustaba mucho, ¿verdad? A otras no les agradaba. Y presta atención al relato también que le voy a contar ahora, cuenta de que algunos de ellos usaron el nombre de Jesús, ¿sí? Y Pablo para intentar expulsar demonios. Miren lo que hacían. Usaban el nombre de Jesús y el nombre de Pablo para expulsar demonios. Eso fue lo que trataron de hacer unos muchachos, unos hijos de un sacerdote principal llamado Esceva. Eso hacían. Están Hechos 19 del 13 al 16. Dice, sin embargo, un espíritu malvado, manifestándose, les dijo, ¿escuchó a uno que se manifiesta así? ¿Nunca había manifestado? Bueno, le dijo a estos hombres, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes?
Mire lo que el bicho le dice, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? El hombre poseído, ¿sabe lo que hizo? Se lanzó sobre aquellos impostores y los atacó como una fiera hasta que huyeron desnudos y heridos. Ojo, ¿eh? Todo el mundo pudo ver con claridad la diferencia entre el poder del Señor a través de la vida de Pablo, que era verdadera, y de aquellos charlatanes, porque eran unos charlatanes que querían sanar en el nombre de Dios, eran falsos como su religión, y así la palabra de Jehová siguió ganando fuerza. Sabemos que el enemigo no puede echarse a sí mismo. Mateo 12, 26, 27 Jesús dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en su reino? Y vuelvo un poquito para atrás, ojo con esto de querer reprender y echar fuera demonios, si usted no está preparado, porque le va a pasar lo que le pasó a esto. Se le va a tirar el bicho encima, y le va a decir, ¿vos quién sos? Para venir a reprenderme, a echarme fuera. No se asusten, ¿eh? No es para asustarlo, sino para que usted esté preparado, ¿sí? Yo una vez vi un endemoniado que se dio vuelta a un pastor y le dijo, ¿vos quién sos? Para venir a reprenderme, a andar a arreglar la situación con tu esposa, infiel. Le sacó la máscara. El diablo sabe todo, por eso tenga cuidado, ¿sí? Esté bien, usted quiere reprender, echar fuera demonio, no hay ningún problema, pero tiene que estar bien. Bueno, pues si no el demonio se nos ríe en la cara. Hay y hoy muchas personas creen que basta con usar el nombre de Jesús o decir que son cristianos para tener la aprobación de Dios. Pero están muy equivocados. Jesús enseñó que solo quienes hacen la voluntad de su Padre pueden tener su respaldo. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Haces la voluntad de papá? Entonces tenés su respaldo. Podés ir a reprender tranquilamente a esos demonios. ¿No lo haces? Ojo. Leamos Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino sino el que hace la voluntad que está en los cielos. Muy bien, qué buen estudioso que son, ¿cómo saben? Pero en esta enseñanza tenemos que creer que hay un poder que tenemos a nuestro favor. ¿Cuántos creen eso? Efesios 1:19 dice que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, y dice que ese poder está a nuestro favor. ¡Qué bueno! Pablo en el nombre de Jesús hacía milagros extraordinarios, y la palabra extraordinario quiere decir fuera de lo común. ¿Escuchó? Algo realmente maravilloso. Esa ciudad estaba plagada de magos, como leímos, hechiceros, y era un centro de prácticas de magia, pero hubo una comprobación de la verdad del poder de la palabra de Dios. Tremendo, es como que, no sé, Edu o Marquito se va a la plaza y empieza a predicar, ¿no?, de la palabra de Dios, y en un momento se acercan los brujos del barrio, los bandas, todo, y empiezan a traer sus cosas que adoran y las prenden fuego ahí en el lugar. Algo así sería, ¿sí? Se convirtieron toda la gracia a la palabra que Pablo estaba soltando en ese momento. Y quiero decirte que por medio de la oración, en el nombre de Jesús, la iglesia también tiene ese poder. Vos y yo tenemos ese poder. Creo yo tremendamente, iglesia, que ya entramos en el acceso a una unción de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y comenzamos a un reinicio, un nuevo comienzo en el poder de Dios. Yo lo creo. Porque Dios va a usar tu vida para ser de bendición. Gracias por esos dos. Dije que Dios va a usar tu vida para ser de bendición. Estas promesas se empiezan a cumplir. Quiero que la tomes y va a ser de bendición a tu entorno y a tu familia. Vamos a vivir maravillas. ¿Cuántos lo quieren en el nombre del Señor Jesús? Y lo mejor viene. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? ¿Hay alguien aquí en este lugar que dé gloria al Señor y crea que algo está por venir mejor? Pero también va a venir gente que no va a creer o que no te va a creer, que va a querer desanimarte. Y siempre vienen esos, ¿no?, que quieren desanimarte. Deja con esa religión, te estás volviendo loco, te están lavando la cabeza, no sigas más. Mirá cómo estás cada vez peor en vez de estar mejor. ¿Nunca le dijeron eso? Claro que sí. Va a venir esa clase de gente a desanimarte
que va a ir en contra de la palabra, pero fuiste elegido para resplandecer con luz del Señor, y mucho por tu palabra se van a convertir. Yo lo creo, muchos por tu palabra se van a convertir, muchos por tu oración van a poder ver y vivir el poder de Dios. Yo lo creo. Fuiste llamado para mostrar su gloria, creado para las buenas obras y lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida a través de Él, lo va a hacer. Lo va a hacer. A pesar que el hombre no quiera y lo quiere impedir, Dios lo va a hacer. Y aunque también vos pongas impedimento, porque muchas veces ponemos nosotros los impedimentos, Dios lo va a hacer igual. No seas cabezón. No seas cabezona, como lo fui yo. Durante 10 años postergué. No lo hagas. No pierdas tiempo. Dios lo va a hacer aunque no quieras. Te estoy hablando a vos, sí. No pierdas más tiempo. Amén. A pesar que el hombre quiera impedir, a pesar de lo que el hombre pueda decir, mirá lo que dice Isaías 14:24. Tremenda palabra. El Señor Todopoderoso ha jurado, sin duda alguna, lo que yo he decidido se hará. Lo que yo he resuelto se cumplirá. Palabra de Dios, no del pastor Abel. En otra versión, en la Reina Valera, ciertamente dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Escuchó? Y una versión, otra más, dice, el Señor Todopoderoso ha hecho esta promesa a nosotros, con seguridad, que como he decidido, así ha de ocurrir. Tal como lo he planeado, así será. Qué tremendo. O sea que estás retrasando eso en tu vida. Dale vuelta para acá, dale vuelta para allá, haz lo que quieras, pero estás retrasando. El Señor lo va a cumplir, lo dijo, lo dice, lo va a hacer. Por más que hagas lo que hagas, Él lo va a hacer. Gracias, qué bueno que sos. El Señor te bendiga y te dé el doble. No te preocupes por los charlatanes, porque charlatanes hay un montón. Esos supuestos creyentes que, como estos hijos del sacerdote, que no tenían una vida en orden delante de Dios y que quisieron usar el nombre de Cristo en vano y no pudieron, fueron tremendamente avergonzados. Y se vio claramente quién era Pablo y quiénes eran esos impostores. En este tiempo de acceso también en nuestras vidas resplandecerá la justicia del Señor y se va a exhibir los mentirosos y los charlatanes. No te hagas problemas vos para exhibirlos, se exhiben solos, ¿sí? No pelees contra ellos. Y si estás en obediencia, ¿están todos en obediencia? Gracias. Esperando en el Señor, Él te va a respaldar. Él te va a respaldar, a defender y hará resplandecer tu justicia, como dice el Salmo 37. Porque ya fueron exhibidos los principados y la potestades, ya fue anulada el acta de decreto que el enemigo tenía en contra de nosotros. Y Cristo ya las clavó en la cruz. Y ahora tenemos acceso directo al tribunal del cielo. Ya lo predicamos hace un par de domingos atrás. Tenemos acceso al tribunal del cielo con toda gracia de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Vemos entonces que Dios está trabajando a través de Pablo, en este lugar, en Éfeso, para traer sanidad a la gente, ¿sí? Porque oraban hasta en las prendas, pero eran diferentes tipos de milagros. El versículo 12 señala que las enfermedades y los malos espíritus eran arrojados fuera de la gente. Estaban presenciando sanidad física y liberación espiritual. Eran milagros de sanidad emocional. Hay poder en la palabra. ¿Usted lo cree? Con solo pronunciar la palabra de Dios hay poder. Es el poder sanador de Dios. No hay que hacer mucho piripipí, como digo yo, ¿no? Pronunciando la palabra de Dios sobre esa persona, la persona es sana, la persona es liberada. Amén. Él puede sanarnos de dolencias físicas, eso yo lo creo porque lo he visto, lo he comprobado propiamente.
de la opresión espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos fueron sanos de esa opresión espiritual? Del caos emocional, de la confusión mental, de la perversión sexual, de problemas financieros, de desintegración de la familia. Puede librarnos del miedo y de las adicciones, de la ruina y muchas cosas más. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios supera la enfermedad, supera la dolencia, supera la opresión espiritual, supera el caos de la mente. La palabra de Dios siempre prevalece. Y hoy vine a decirte también, iglesia, ¿puedo decirte algo? Que la palabra de Dios supera cualquier oposición, porque a pesar de todo lo que se oponía, dice el versículo 20, que siguió extendiéndose y ganando fuerza la palabra de Dios. La palabra de Dios puede darte milagros extraordinarios y superar cualquier oposición. ¿Hay alguien aquí que esté creyendo esto, que lo pueda entender? ¿Lo está usted guardando en su mente? Otra cosa para volver a resaltar. La gente de Éfesos vio la diferencia entre el poder fingido y el poder auténtico. Lo estaba comprobando en ese momento. Estas personas se dieron cuenta de que el poder de Dios es real. No se puede fingir y realmente tiene poder sobre el mal. No se puede fingir. Y esto provocó una transformación en sus vidas porque se apartaron del mal camino, de lo que estaban practicando, de la brujería, de la hechicería. Cuando verdaderamente experimentamos el poder de Dios, debemos entregarnos completamente. Debes entregarte completamente a Él en reverencia y obediencia. Reverencia significa que reconocemos cuán maravilloso es Dios. ¿Usted reconoce cuán maravilloso es Dios? Gloria a Dios. Usted tiene que mostrar a Él debido respeto y adoración. La obediencia significa que lo sigamos en todas nuestras vidas sin reservarnos nada. Iglesia, podemos ponernos de rodilla ante el Dios Todopoderoso. Lo podés hacer tranquilamente y rogarle por su poder entre su pueblo. Ese poder para hacer milagros, con el poder de la palabra de Dios que supera la oposición. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren abrir su boca y pronunciar la palabra de Dios y que toda oposición se vaya en el nombre de Jesús? Que personas sean sanas, que personas sean liberadas solamente con pronunciar la palabra de Dios. Como dije, nada de andar siendo nada raro. Sanas por la palabra de Dios. La oposición se tiene que ir, iglesia. Tenés ese poder. Empezá a implementarlo, empezá a hacerlo. Aplicar la palabra de Dios sobre tus hijos. Aplicar la palabra de Dios sobre tu matrimonio. Aplicar la palabra de Dios sobre tu finanzas, sobre tu familia, sobre tu negocio. Amén. Dice que la palabra de Dios había crecido tan poderosamente en esa ciudad que había destruido, derrotado las obras del enemigo. Y a veces pensamos que esos problemas sociales a nosotros no nos van a tocar, pero todo lo que pasa de alguna manera nos afecta, ¿verdad? Cuando la palabra crece poderosamente en nuestras vidas, en nuestra iglesia tenemos el respaldo y la autoridad del Señor. El Espíritu Santo nos renueva y por su palabra podemos entender el propósito para nuestras vidas y ministerio. Estudiar la palabra. Siempre insistimos. Estudiar la palabra. ¿Por qué insisten tanto en estudiar la palabra? Estudiar la palabra, estudiar la palabra. La palabra nos llena de fe y nos equipa con la espada del Espíritu para vencer toda oposición. Para romper las maquinaciones de las tinieblas. La palabra de Dios es la verdad que nos hace libres. Te hace libre. Es la verdad que rompe la mentira del enemigo. Necesitamos equiparnos con la palabra que supera toda oposición. Estudie de la palabra. Aquí lo hace. Gratis. No le cobramos. Venga y estudie. Instrúyase. Por eso necesitamos tener una imagen de la palabra. ¿Vio que siempre Jesús nos da imágenes de la palabra? ¿Sí? ¿Sabe a qué me refiero?
Jesús nos dio algunas imágenes para que podamos comprender mejor de su palabra. Por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Cuántos la conocen? Nos dice que es como una semilla y nos enseña la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón receptivo y dispuesto a crecer espiritualmente, para que pueda dar fruto a nuestras vidas. Jesús la compara con una semilla porque tiene el potencial de crecer y transformar la vida de quien la recibe. Esa semilla lleva en sí mismo el poder de transformar y dar fruto en aquellos que la reciben y la ponen en práctica. Estoy hablando de la palabra, ¿sí? No de la semilla, no pongan en práctica. La palabra de Dios está viva, tal como una semilla está llena de vida invisible porque no lo vemos. ¿Alguna vez plantó alguna semilla? ¿Nunca? ¿En el colegio no le hicieron la germinación? Vamos, los que somos más viejos le hicimos el poroto. ¿Sí? Me deschavé. Bueno, si no, ¿se sigue haciendo? Entonces lo hicieron, no me mientan los más. Bueno, entonces, ¿nunca lo hizo usted? Vamos a hablar con la maestra entonces. Lo vamos a hacer en casa. Bueno, usted ve cómo va el proceso, cada día va mirando, ¿verdad? Primero una semilla, nada. Usted cada día va mirando, a ver. Y va todos los días a mirar a ver qué sale. Y va saliendo una ramita, y va saliendo un tallito, y va saliendo, y va saliendo. Cada día va saliendo algo y usted va experimentando eso, ¿no? Y así la palabra de Dios, así de esa manera crece nuestra vida, de a poquito, se va sembrando y va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se hace fuerte y poderosa esa palabra en nuestras vidas. Amén. A eso se refiere el Señor. Otra de las cosas que enseña el Señor sobre esto también, dice Marcos, en Marcos 4, 30 al 31, Jesús explica que el reino de Dios actúa como una semilla. Así que si hemos de entender el reino de Dios y cómo Él opera, necesitamos entender, como dije, este crecimiento de la semilla. La semilla no puede crecer dentro de una bolsa. Hay que plantarla, ¿sí? Debe ser plantada en un lugar apropiado. Si vos querés que la palabra de Dios produzca vida, tenés que decidir plantarla en tu mente y en tu corazón. Amén. Y para que se libre su poder creativo, tenés que declarar la palabra, ¿sí? Declarar. Jesús derrotó las tentaciones en un desierto, ¿recuerdan esto? Declarando al enemigo lo que está escrito. Escrito está, ¿recuerda? Cada vez que el enemigo lo venía a tentar, le decía, escrito está, y volvió lleno del Espíritu. Y aunque sea pequeño como un grano de mostaza, ¿conoce lo que es un grano de mostaza? Yo en casa tengo, es muy, muy pequeño. De ese grano de mostaza es ese semejante árbol. Y al compararla con esa oposición, con esa dificultad, estoy hablando con tu oposición, con tu dificultad, con tu enfermedad, con esos problemas que tenés, esas tribulaciones, aunque todo esto parezca mayor, esa palabra que tiene un potencial y fuerza ilimitada. Vuelvo a repetir, todo lo que estés pasando parezca mayor, ¿sí? La palabra tiene un potencial y fuerza limitada en tu vida para impactar vidas, para sanar, para hacer milagros y para llamar a lo que no es, para que sea. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y hay más imágenes que el Señor nos habla, y hay una que me llama la atención. En Efesios 6:17, para los que saben de Biblia, ya saben de qué imagen voy a hablar, la figura de una espada. ¿Cuántos escucharon eso? Que es la palabra de Dios. Y se refiere tanto a la Escritura como a la palabra hablada que proviene de Dios. Es un arma poderosa, la espada, ¿verdad? Tanto para la defensa como para el ataque en la batalla espiritual. Estamos hablando espiritualmente, ¿sí? Es un arma poderosa, ¿verdad? ¿Sí o no? Mata. Sirve para defensa y para ataque. Y estoy hablando de lo espiritual. Nos ayuda a nosotros, hijos de Dios, a resistir las tentaciones y a proclamar la verdad. Resistir al diablo, proclamar la verdad. Nos sirve como defensa. ¿Y qué es la defensa? La palabra de Dios. La defensa de la palabra de Dios. Como espada. Nos protege de las mentiras y engaños del enemigo y nos permite discernir la verdad y permanecer firmes en nuestra fe.
¿Entiende por qué Jesús siempre daba estos ejemplos de cosas? También hablé de ataque, porque sirve para atacar, ¿o no? Defensa y ataque. Es un arma ofensiva que podemos usar para declarar la verdad, confrontar el pecado y llevar a otros a la salvación. Y no solo la salvación eterna, sino a resolver problemas y dificultades. Así que agarre esa espada, para defenderse y para atacar, en el nombre de Jesús. Y también hablé del poder de la palabra, hablada, ¿sí? Cuando se proclama con fe, proclame con fe. Vas a llevar contigo el poder del Espíritu Santo para transformar situaciones y vidas. Es un arma activa y viva la palabra de Dios todo el tiempo. Amén. Seguramente el mensaje que Pablo llevó a esa ciudad estaba presente en la vida de la semilla y la palabra que se sembraba en los corazones. Trajo una verdadera transformación, pero también la espada del Espíritu con el poder para romper todo engaño de las tinieblas y activando la fe, porque seguramente activó la fe de esas personas, ¿no? Fue la palabra de Dios lo que produjo los milagros extraordinarios a través de la oración y lo que superó cualquier oposición en ese momento. Sé que todos necesitamos el poder de la palabra en nuestras vidas. Necesitamos todos, no algunos, todos. Y Dios nos está llevando a una nueva unción de su poder. ¿Cuántos lo creen? No es para mí solo, es para todos nosotros. Todos necesitamos el poder de su palabra. Si necesitamos milagros extraordinarios o superar cualquier oposición, necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia nos lo presenta con un término griego logos, que significa que Jesús es la palabra, es el verbo. ¿Sabía eso? Jesús revela la naturaleza, el carácter y la voluntad de Dios de manera completa y definitiva. A través de sus enseñanzas, sus acciones y su vida, Jesús muestra quién es Dios y cómo quiere que los seres humanos se relacionen con Él. La Biblia dice en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Jesús no solo comunica la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra hecha visible. Para que puedas vencer y superar cualquier situación, es necesario que recibas en tu vida a Jesús. ¿Todos recibieron a Jesús en su corazón aquí? Y bueno, y para los que nos están viendo, si no recibiste a Jesucristo en tu corazón, hoy te animo a que lo hagas. Para los que nos están viendo por las redes sociales, con una simple oración. Si vos querés experimentar este poder de la palabra en tu vida, hay un camino, es Jesucristo. Así que te animo ahí donde estás, cerrar tus ojos y recibir a Jesucristo en tu corazón con esta simple oración. Decir, Señor Jesús, te pido perdón por mi pecado. Hice cosas buenas, pero también malas. De las malas me arrepiento. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy quiero poder experimentar todos los días de mi vida el poder de tu palabra. El poder de tu palabra es sanadora. El poder de tu palabra para hacer milagros. El poder de tu palabra, Señor, para transformar vidas. Amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros por primera o segunda vez, después escribinos que queremos seguir orando por tu vida. Y si ya somos hijos de Dios, como todos los que estamos acá, el llamado es entonces a crecer en el poder de Dios y a crecer en esa fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tenés acceso? Tenemos acceso a ese poder, que es el mismo poder que libró de la muerte a Cristo. Ya lo hablamos en la prédica de acceso, ¿se acuerdan? Si no la leyó, si no la escuchó en YouTube, está la prédica de acceso. Son 2 capítulos, no se lo pierda. Ese acceso que le dio a Cristo, ¿sí? Y le dio a un hombre sobre todo nombre. Oramos para que el Señor despierte esa unción de milagros extraordinarios en nosotros. Y declaramos que hoy tu palabra, Señor, tu palabra
en nuestras vidas. Haz esos milagros poderosos. Tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Con esa palabra podemos superar cualquier cosa. Cierra tus ojos ahí donde estás. No te distraigas. Un instante más. Yo creo firmemente que el Señor va a transformar a través de su palabra nuestras vidas, cada día. Lo declaro hoy. Lo declaro hoy en el nombre de Jesús. Y sé que lo está haciendo. Él está haciendo posible todo esto. Todo problema matrimonial, toda falta de comunicación en la familia, toda mentira cae ahora en el nombre de Jesús. Toda división es quitada, todo abandono, toda soledad, toda hipocresía, toda maquinación religiosa, todo orgullo, toda falta de perdón, toda angustia.